Como han podido apreciar, estamos ya en compañía de Manuel Canelas, amigo ya del programa de hace tiempo, asambleísta, que está manejando algunos temas importantes, los cuales vamos a plantear. Manuel, bienvenido otra vez, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto estar aquí. Querido Manuel, una pregunta de entrada. Me estabas adelantando algo sobre lo que está en tus manos, en tu comisión, los Panama Papers, famosísimos. Primero, quisiera que nos enfoques, no es todos los que están, no han cometido un delito, obviamente, No. y eso es ya una tarea. Adelante, por favor. Bueno, el tema se hizo famoso con la filtración que ocurrió hace unos meses de los documentos de un despacho de abogados en Panamá, uno de los varios despachos, pero de los más importantes, que se llama Mossack Fonseca. Hubo una filtración que tiene el primer contacto con un periódico alemán, uno de los dos periódicos alemanes más importantes, que le dan la noticia a esta persona de hemos conseguido un volumen de documentos enorme, 11,5 millones de documentos en los que hay mails, números de cuentas y algunos documentos obviamente intrascendentes y otros importantes. Me parece de 30 o 35 años de labor de ese despacho de abogados. Básicamente lo que hacía el despacho de abogados o la filtración y los documentos que ahí se están exponiendo era cuentas en Panamá, que es un paraíso fiscal, y lo que se conoce como paraíso fiscal, empresas offshore, digamos con una regulación muy laxa, sobre todo para temas tributarios. Ahora, es cierto que la constitución en Panamá de estas empresas está amparada en la normativa panameña. Pero el tema no es tanto si es legal en Panamá tener una empresa, digamos, con esta laxitud tributaria. El problema está de dónde vienen los fondos. Los orígenes de los capitales, en este caso bolivianos, que tienen cuentas en Panamá, si han cumplido sus obligaciones tributarias en nuestro país, no tienen de qué preocuparse. Si tú cumples con tus obligaciones tributarias en tu país, puedes abrirte una cuenta en la India si encuentras un banco que te da unas facilidades enormes. O puedes hacer una empresa en Luxemburgo que también te da unas facilidades tremendas, digamos, ¿no? Ahora el problema es que hay un alto porcentaje de gente que utiliza estas herramientas y que previamente no ha cumplido las obligaciones con la hacienda, con los impuestos de sus países. Y la evasión fiscal, porque básicamente estaríamos hablando de probables casos de evasión fiscal, es un delito en casi cualquier país. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esperar que se vacíe toda esa información, ordenarla, porque no nos importan, digamos, empresarios franceses, nos importan empresarios bolivianos, y cruzar esa información con las instituciones estatales que van a investigar esto o que tienen obligación y responsabilidad en esta área. La UIF, la ASFI, Impuestos Internos, la Autoridad de Empresas. Con ellos tendremos que intentar hacer un mapeo y cruzar la información para decir, digamos, en este caso puntual, parece que hay indicios de una evasión fiscal, porque este señor que durante el 2009 generó unos beneficios de tal porcentaje, curiosamente ese año en Bolivia pagó unos impuestos por un porcentaje sensiblemente inferior. Ese mismo año, con los papeles filtrados de Panamá, tú ves que hubo un movimiento de capitales de este señor a una empresa. Entonces, es un trabajo medio complejo que requiere un conocimiento técnico y que no hay que sacar, digamos, conclusiones adelantadas. Y con esto termino. En la mayoría de los países que se están desarrollando investigaciones, hay mucha gente que está teniendo o problemas judiciales o incluso tener que dimitir, como el caso de un ministro en España o como el de un primer ministro en Islandia, ¿no? Ahora, este trabajo se va a centrar, por supuesto, en Bolivia, y lo que tú estás planteándome es un procedimiento de trabajo que va a tener su tiempo. Sí. ¿Quiénes componen la comisión? ¿Están trabajando? ¿Vas a lograr que sea un equipo que no se desmarque en el último momento? Porque esa es la clave de todo. Va a llegar el final, no, que no estamos de acuerdo, no hemos firmado. Después de todo un trabajo que me imagino esta vez va a ser mucho más intenso y moroso. Sí, yo honestamente creo que puede generar un consenso bastante amplio el que tanto actores de derecha, de izquierda o de casi cualquier partido político difícilmente va a estar de acuerdo con la evasión fiscal. Yo honestamente no creo que ninguno de mis colegas parlamentarios esté de acuerdo con la evasión fiscal. Y yo pondría el énfasis en el trabajo de la comisión en eso. Si luego ese gran probable evasor
se dedica a hacer política o es candidato a concejal, es una cosa que para mí no tiene tanta importancia. Será la gente luego la que diga, este señor que evidentemente no pagó a la fiscalidad boliviana, no pagó a la hacienda boliviana, porque además yo creo que hay un contraste, ¿sabes? Estos 10 años hay mucha gente que ha abierto emprendimientos propios, una pequeña peluquería, una empresa con 3 o 4 trabajadores, y a nadie en general le gusta mucho pagar impuestos, pero tú los pagas por disciplina ciudadana, porque esos impuestos luego se vuelven un puente, luego se vuelven financiación para un programa social. Entonces, que hayan grandes propietarios que han evadido esas obligaciones, en realidad es gente que se ha preocupado muy poco por el bien común del país. Y yo creo que puede ser transversal a cualquier partido político y a cualquier posición de derecha o izquierda en otras cosas, estar de acuerdo que eso nos hace daño a todos y que nos perjudica a todos. En la medida que manejemos, yo creo, ese discurso, y que lo vamos a ir mostrando así en el avance de la comisión, no creo yo, o espero que no tengamos informe de minoría, informe de mayoría y estas cosas. Entonces, por lo menos hubo una buena señal. La semana pasada tuvimos la primera sesión para elegir a la presidencia de la comisión y yo fui elegido por unanimidad, con votos del PDC, de Unidad Demócrata y del MAS. Yo creo que esa es la idea, ese es el discurso. No creo que haya ningún actor político que crea que no hay que ser responsable con la hacienda pública de todos. Ahora, nos vamos a saltar todo ese procedimiento moroso, largo, hasta determinar qué va a suceder, que toma su tiempo. Estamos situados en la parte final, tú te aprestas, han hecho la investigación ustedes. ¿Qué va a seguir después? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta dónde llegan ustedes? Y si encuentran personas, empresarios o quien quiera que sea, porque no tienen que ser empresarios, Claro. Que estén señalados por esta evasión fiscal, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué deberíamos esperar al final del trabajo de la comisión? Es una buena pregunta, porque con la constitución anterior, las comisiones legislativas eran cabeza de ministerio público, es decir, tenían unos mecanismos incluso coercitivos y legales más duros para requerir información y para hacer que una persona en particular venga obligatoriamente a estar presente en la comisión. Eso ha cambiado con la nueva constitución. Nosotros ya no somos cabeza de ministerio público. En ese caso, por eso, nosotros no podemos investigar directamente un particular. Por eso es que tenemos que dialogar y conseguir información con las instituciones estatales. Del mismo modo, las conclusiones que nosotros podríamos obtener no mandan a nadie directamente a la cárcel, ni hablan de una sanción penal cerrada. Lo que nosotros tendríamos que hacer, digamos, si la investigación sigue un curso más o menos razonable, es terminar identificando indicios de posible evasión fiscal en algunos casos determinados, habrá en otros en los que no, o por falta de evidencia, o por falta de prueba, o por falta de tiempo, pero habrán en algunos casos en los que consigamos cruzar bien la información y detectemos indicios de una posible evasión fiscal. Eso se tendrá que mandar a instancias pertinentes que ya están haciendo sus investigaciones, la Fiscalía, la UIF y todas estas cosas, para que ellos terminen de determinar el tipo de responsabilidad, muy probablemente en algunos casos incluso penal, pero no nos compete a nosotros. Y yo creo que una segunda parte, aparte de esta primera de identificar indicios de responsabilidad en algunos casos de evasión fiscal, tendrá que ser el sugerir con un análisis comparado de la legislatura en la región o en los países que están llevando adelante investigaciones similares, sugerir modificaciones a nuestra normativa, porque para que haya una evasión fiscal que termina con cuentas en Panamá, hacen falta dos cosas: la voluntad del evasor, la voluntad en este caso de un gran propietario de no pagar sus impuestos en el país o de hacer algunas triquiñuelas para pagar menos, y una debilidad de tu normativa o de tu funcionamiento estatal que no es tan severo y no consigue evitar esas fugas, esas evasiones fiscales. Por ejemplo, en Europa, porque es un problema mundial la evasión fiscal y por eso es un problema los Panama Papers. En Europa, que ahora en la Europa en crisis, sobre todo en el sur de Europa, los recortes a los programas sociales del estado de bienestar podrían ser solventados solo con lo que los grandes capitales evaden a Hacienda. Entonces estás en un problema realmente gordo. Como decía Stiglitz, además, que tiene una incidencia clara en fomentar la desigualdad social, porque si yo me aprovecho de los recursos estatales y de las condiciones materiales de un Estado para hacer buenos negocios,
y luego no dejo el dinero que tengo que dejar en mi país, estoy perjudicando a la totalidad de la gente del país. Te voy a poner una utopía. Digamos que nuestra justicia es espectacular, que la fiscalía funciona muy bien, y los jueces y todo. Hubiera sido innecesario que se forme una comisión y directamente mejor se pase a la justicia, y ellos, que tienen todas las herramientas posibles, puedan hacer una investigación profunda y empezar con las medidas que tenían que tomarse. Ustedes no pueden hacer ningún tipo de medidas, van a demorar un gran trecho hasta que pase eso. Por eso te digo, en la utopía que fuera una superjusticia, ¿iríamos ahí, o es necesario ustedes, por el aspecto político, porque son asambleístas, o por cuál una razón de peso me puedes decir que deberían estar metidos, como han estado en el caso de Zapata y como están ahora? Yo te digo, básicamente, por ejemplo, digamos, Costa Rica hace 2 días se puso en marcha la Comisión Legislativa de Costa Rica para investigar los papeles de Panamá, y también está investigando en Costa Rica su fiscalía y sus unidades especiales de delitos financieros. Hay países que han optado por constituir comisiones legislativas y hay países que no. Yo no estoy muy seguro si hay una correspondencia clara entre la eficiencia de la justicia. Yo creo que la justicia en Costa Rica está mucho mejor que la nuestra, y a pesar de Aparente. eso... Yo honestamente creo que sí. Yeah. Y a pesar de eso, igual han puesto en marcha un objetivo específico, por ejemplo, que no cubriría una investigación de la Fiscalía, es esta segunda parte que yo te decía, hacer un mapeo, y porque también queremos traer expertos ecuatorianos, argentinos, a que nos cuenten qué están haciendo, y eso, digamos, una investigación solo de la justicia no terminaría con propuestas de mejora y endurecimiento de tu normativa. Eso, en todo caso, nos corresponde a nosotros como legisladores. Claro. Entonces, yo sí creo que en la medida que funcionen bien las investigaciones, pueden terminar siendo complementarias. Bueno, vamos a tener que estar haciendo el seguimiento que amerita esto, porque es súper importante y tira para largo, como me adelantaba. Tira Quiero para pasar a otro tema. El día 17 de mayo presentaste tú un proyecto de ley sobre la criminalidad del odio, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos expliques un poquito eso, porque generalmente la ley, y que en algunos puntos me parece que es muy discriminatoria, luego en la reglamentación se vuelve súper dura y ahí hacen todo lo que se puede hacer. ¿Por qué estás tú planteando esto, que tiene unos puntos muy especiales, en los cuales el grupo de LTBG, y según como lo leas en inglés y tiene su significado, tiene cierta categoría parecida a la de los niños en cuanto a cómo se va a penalizar modificando el Código Penal, y sobre todos los demás, digamos, ¿no? ¿Por qué se han convertido en un grupo que es tan especial, de una ciudadanía plus, más alta que los demás? ¿A qué se refiere en ese punto? Y un poquito explicar, porque hay varios en Europa, ya es muy conocido, y en América del Sur también. Es que en realidad, digamos, el razonamiento es justo el contrario, y es una suerte de discriminación positiva. Hay una corriente muy grande en derecho que entiende que para conseguir la igualdad, digamos, la igualdad en términos jurídicos, puedes tener normativas especiales que protejan de una manera particular a ciertos colectivos, no necesariamente LGTB. Por ejemplo, buena parte de la jurisprudencia en políticas, en leyes y en normas que protegen, o incluso en políticas públicas que protegen de manera especial a las mujeres, tienen esa filosofía. Es decir, tú necesitas, para ir construyendo un escenario de igualdad, de algún modo herramientas parciales y herramientas intermedias que protejan de manera especial a ciertos colectivos. En realidad, el razonamiento por el cual se tipificó el feminicidio es exactamente el mismo. Es decir, hay una vulnerabilidad especial y hay un agravante, digamos, especial en los crímenes contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, un Estado que quiere proteger mejor a estos colectivos estructuralmente más vulnerables, se permite esas normativas que en todo caso siempre tienen una vocación de ser temporales, porque la idea es que si tú vas desarrollando bien tu normativa y tus políticas públicas, no haga falta esa normativa especial, pero la filosofía en este caso de la ley de crímenes de odio contra personas LGTB es exactamente la misma al crimen de feminicidio. Ahora, no solamente ese tipo de problemas, como tú estás diciendo, en este tipo de colectivos. Cuando hay leyes amplias en Europa y en Sudamérica, se habla de raza, se habla de religión, se habla de varios otros tópicos que no están tocando acá, obviamente, porque es una ley dirigida solamente para este colectivo. Claro. ¿Qué pasa con la gente que aquí en Bolivia la libertad de conciencia todavía es un mito, siguen invisibles
en gran cantidad de porcentaje. Yo soy parte de esos invisibles porque hasta ahora no tengo algo claro que diga que nosotros nos constituimos en iglesia, tenemos nuestra creencia, así como los amautas y todos que hay que ver, ¿no? Y esto es lo que me preocupa. Hay una discriminación muy grande. En este caso, ¿qué tal si te matan como ha habido? Pues estamos hablando de en 1940 y adelante, en Mercamaya ha habido un martiricidio a un montón, apedreamiento de gente por ser cristiano, digamos. Claro. No, obviamente, en esa época estamos hablando Claro, del siglo sí. XX, un poco atrás de la mitad, pero ¿dónde está eso? ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos representantes directos en el Parlamento, en la Asamblea, que nos pueden ayudar, que nos pueden hacer el lobby que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esto a mí, mi criterio, por eso te pregunto a ti, que es la persona que ha presentado el proyecto, me parece muy discriminatorio, porque obviamente tú te vas a ocupar de ese grupo. ¿Y qué hacemos los otros? ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que buscar a alguien que... Yo honestamente creo que con el ejemplo que has dado, justo has mostrado el por qué no resulta a día de hoy pertinente. Si tú me hubieras dado ejemplos de violencia física que termina en, digamos, en la muerte, que no sean casos de 1940, como el ejemplo que contabas. No, yo te digo a partir de ahí. Por eso, y sea un problema cotidiano, con una intensidad muy especial, lo lógico sería tener una normativa, porque además no es una normativa cerrada, no dice exclusivamente y no se legislará como agravante ninguna otra cosa. Obviamente, no, ya sería el colmo. Claro, claro. Sería Por eso yo te digo, barbaridad. en la medida que tú tienes un problema social de estas características, porque apuntas bien tú, hay muchos estados que tienen ley de crímenes de odio, muchos, muchísimos. Pero habrá algunos que, por ejemplo, cuando hay una población, no sé, por ejemplo, Siria, ¿sabes? Con una multiculturalidad y una pluralidad de creencias, y la creencia religiosa de alguien es un elemento determinante para que lo maten, porque claro, en ese caso lo lógico sería que tengas una normativa que quiera proteger de manera especial a esa gente. Yo creo que si en Bolivia, por fortuna no lo estamos, estuviéramos en una situación así, lo pertinente y lo lógico sería incorporar también como agravante que te maten por tu creencia religiosa. No es una normativa cerrada ni preferencial que tú dices, protegemos a este colectivo y no protegemos a los demás. Ahora, yo te digo, obviamente muertes no hay, pero el abuso, el atropello, el despojo es habitual, o sea, todos los días. Y a ver quién te amplifica. Si no fueran medios cristianos que existen, nadie sabría de lo que está pasando. Claro. Entonces, esta ley de odio, porque significa eso, solamente tiene que ver con muertes, claro, o puede ver exacto. con este tipo de discriminación. ¿Sabes qué es el tema? La ley 045, que es contra todo tipo de discriminación, ya habla de que es un delito penal en Bolivia discriminar por motivos religiosos. Por eso esta ley se llama de crímenes de odio, porque se entiende, ya te digo, que a diferencia de Siria o de estados multiculturales que no resuelven bien sus tensiones religiosas, aquí se entiende que es un particular agravante para matarte, porque ya está o sea, ya es un delito la discriminación Ya está por motivo penado. religioso. Y esto es para modificar el Código Penal, ¿verdad? O sea, en realidad no es una propuesta de ley que aspire a ser una ley, porque como estamos discutiendo la transformación del Código Penal, hubiera quedado medio anacrónico una ley que se apruebe cuando el Código Penal se va a cambiar los siguientes meses. Wow. Es que se considere en la modificación del Código Penal este tipo de casos particulares. Desde luego yo creo que la Asamblea no está cerrada para nada, ni el Ministerio de Justicia, digamos, a ampliar el abanico de casos de agravantes en un crimen, motivos religiosos, motivos tal. Pero en todo caso la discriminación por motivos religiosos ya es un delito en Bolivia, ¿no? Si tuviéramos casos de violencia que terminen en muerte, por eso se llama de crímenes de odio. Ahora, en este caso están incrementando 2/3 la pena cuando sean casos con este colectivo y con los niños. Claro, ¿verdad? pero es la propuesta, ¿no? Es la propuesta, se va a obviamente. discutir con los técnicos, tendrás que ver legislación comparada, porque yo te digo, en ningún caso la vocación es un tratamiento especial a perpetuidad. Lo que se entiende es eso, tú tienes un problema real, con datos, que te muestran que estas poblaciones son especialmente vulnerables en nuestro país. Hay en otras en las que son otros los motivos. El índice no es tan alto, pero es verdad, existen Claro. casos. Okay. Para el nivel de población que tienes en Bolivia de transexuales, que es muy bajo, las muertes violentas son muy altas en proporción. Por eso, digamos, no es que haya un criterio técnico cerrado que diga, si matan al 10% de la población católica en Siria, recién hay agravante. Pero uno basta. Claro, y tiene que tener, digamos, algún tipo de correspondencia con un problema social vigente. Por eso yo te digo, hay lugares en los que la normativa es especialmente proteccionista para temas religiosos, para temas raciales, para temas de minorías sexuales. Te pregunto ahora, saliendo un poquito de este ámbito, tenemos un artículo 4 que supuestamente ha decretado que somos una nación laica, un Estado laico.
que es igual decorativo, figurativo, como era antes el artículo 3º. Había un poder católico antes, ahora hay un poder andino y ahí está la historia. ¿Qué opinas que casi un 30%, y no lo decimos nosotros, sino encuestas de organizaciones internacionales, que hay aproximadamente solamente cristianos, sin contar otras fe también que existen, que no tenemos todavía una ley, pese a la paciencia que hemos gastado, a los trámites que hemos hecho, a casi las rogativas que hacemos, porque nuestra actitud primero es el diálogo, no ir a la confrontación, a llenar las calles y empezar a una guerra de ese tipo? Y sí hay, y obviamente ya la paciencia se acabó, ¿no? A partir de este mes ya vamos a empezar a otro tipo de movilizaciones ya, porque hemos hecho por el conto regular, nos hemos gastado casi 3 años en la Cancillería, coordinando con todas las creencias de todos los tipos que se han participado, para construir un proyecto de ley que vaya a la Asamblea y bueno, finalmente se reconozca, porque la gente cuando hablas, previamente de cristianos o gente así, plata, es lo único que saben, esto no lo pagan y es lo único que saben, no saben de los trabajos que hacemos en salud, en niñez, que tú conoces creo ampliamente, pero eso es bueno remarcar. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a las elecciones, conseguir unos diputados que sean de nosotros para que puedan a su vez hablar y hacer lobby, mientras una mayoría de ustedes que no quiere, no quiero decir la otra palabra que no le da la gana, pero la acabo de decir, ampliar esto. Tú estás también en este criterio que tienes de defensa de derechos humanos, de que esto se acabe, esta injusticia se acabe en el país, que ya está de buen tamaño. Desde la fundación de la República, antes éramos penados con pena de muerte por no ser católicos, luego éramos discriminados, hemos ido hasta que se acabó la historia y ahora igual estamos en el limbo que no existe, además según nuestra creencia, estamos ahí votados sin ser ciudadanos que ejerzamos nuestro derecho. Minorías, como son LGTB y otras, obviamente por el buen lobby, por cómo se mueven y por los contactos que tienen, han logrado lo que han logrado. Las tres han logrado identidad de género, están con esto y obviamente irán por la unión civil, etcétera, que son las tres que están moviéndose fuertemente. ¿Cuál es tu posición sobre lo que te estoy planteando yo? ¿Qué pasa? ¿Qué criterio tienes sobre esto que ya ha pasado, no solo de castaño oscuro, ya está en tinieblas totales? Yo haría unos matices. No es cierto que haya un lobby operando. Yo te lo digo como asambleísta, digamos, no lo hay. El tema en realidad entró y consiguió, digamos, el apoyo y la sensibilidad de buena parte de los diputados por un tema de violencia, en realidad. Pero es que si no hay un más que presenta, no tiene ningún... Pero no es correcto. Hasta lo que yo he visto. Sobre todo, digamos, yo creo que puede tener una carga negativa el decir como hay un lobby, esto se negoció a espaldas y tal. No, yo no he hecho de espaldas. No, por eso, pero tiene esa connotación, digamos. O sea, yo honestamente creo que entró y a mí me sorprendió la transversalidad del apoyo. Te lo prometo, me sorprendió un montón, porque yo todavía decía, en realidad estás haciendo casi la ruta contraria. Solamente Cuba es el único país que ha legislado primero identidad de género y no algún tipo de unión, sin llamarle matrimonio, digamos, ¿no? Entonces, es el único país, Bolivia con Cuba, que sin tener ninguna regulación de unión, pasó a identidad. Y yo incluso era conservador en el sentido de decir, esto no va a salir adelante, porque es falta, digamos, como de maduración, de debate y de que la gente vaya reconociendo que es una realidad que va a estar ahí con ley o sin ley. Y a mí me sorprendió, y sobre todo la mayoría de las intervenciones en el Pleno, de mucha gente creyente y mucha gente practicante, de hecho la mayoría de la Asamblea lo es, se movía en términos de violencia y de derechos humanos. Muy poquitas defensas hubo, por no decir ninguna, de la particularidad, ¿sabes? Como decir, nos han venido a comer el coco los del lobby y nosotros a tal. Eran argumentos como muy clásicos, que yo también creo que pegan bien por ser un país que ha tenido múltiples maneras de discriminarse. Entonces, yo creo que es un discurso que pegó muy bien en bancada de PDC, en bancada de UD y en bancada del MAS, y podrías preguntarle al 95% de los parlamentarios si antes recibió una visita de un activista LGTB, al 97%, te dirían que ninguna. Ninguna, yo te lo garantizo. O sea, no te estoy mintiendo. No, ninguna. Yo sé que no va por ahí. Pero es que depende, ¿quién impulsa, no? Si hay un presidente de una de las cámaras, que sabemos quién es, empieza a impulsar eso, obviamente no necesitas más. Te prometo que no hubo mucha labor previa, digamos, y entró por ese marco que yo creo que funciona bien en Bolivia. Discriminación y violencia. Si entraba por una cosa particular,
yo creo que hubiera chocado más. Unos segundos para tu respuesta a lo que te pregunté. Para el tema, o sea, a mí me parece que cuando un Estado es laico, no quiere decir que no tiene que reconocer y no tiene que legislar la pluralidad de formas culturales y religiosas que hay. Laico no quiere decir erradicar de la vida privada y de cualquier lugar de vida pública claro, la religión. Eso es un error, digamos, es casi una concepción, no sé, ortodoxa, fundamentalista, y además de espaldas a lo cotidiano. Esa realidad va a seguir estando presente, es claramente mayoritaria y forma parte importante de la vida de la gente en Bolivia. Yo no veo un motivo por el cual, además de la mano de la legislación comparada, se pueda tener una legislación razonable. Estamos rodeados de países, comenzando de Ecuador, que tiene una espectacular ley sobre libertad religiosa, en las cuales no estamos haciendo nada. Por eso digo, esa velocidad increíble, el porcentaje, estoy hablando de porcentaje, solamente nuestro grupo está por el 30% de la población. Es un buen porcentaje. Y nada, no se mueve. Pero hay otros que puedes decir tú lo que me has dicho y los respeto y puede ser cierto, estás dentro de la asamblea, nosotros tenemos otro tipo de contactos que por ahí no son los correctos o lo que fuese. Pero esto de estar rogando por una libertad en la buena manera, ni tampoco humillándonos, con el respeto que merece una autoridad, pero ya tiene un límite, desde la fundación de la República. Yo honestamente soy partidario, si quieres nos sentamos, me muestran el proyecto de ley, lo empezamos a conversar. Está durmiendo en la Cancillería. Nos hemos reunido todos, ha sido una reunión espectacular de amautas, con judíos, con mormones, con todas las fes que ha habido, por más de 3 años, hablando con las autoridades, haciendo lobbies, todos educados, bien polite estamos. Pero parece que no funciona en el país. Tiene que tener legislación, la verdad. O sea, no veo un motivo por el cual... Te tomo la palabra para poder claro, también participar. Por supuesto. Oye, gracias por todo. Tenemos que hacer el seguimiento de los Panama Papers, por favor, en la medida que tengas más información. Claro, gracias por estar acá. Bendiciones. Un abrazo.